misma forma que se levantó el paralítico del estanque de Betesda, no sucedió apenas Jesús apareció, ¿cierto? Fueron más de 3 años tal vez en donde Jesús tuvo que lidiar con el carácter de las personas que le rodeaban, de las personas que estaban cerca de él. Amén. Y usted y yo sabemos de qué estoy tratando de hablar y a dónde quiero dirigir la enseñanza de hoy. ¿Sabe? Usted y yo vamos a estar rodeados de personas que van a tener el título tal vez de egocentristas, de engreídos, de prepotentes, de orgullosos, de personas que te pueden estar prejuzgando constantemente, que te pueden estar señalando, personas que no pues creen en ti, personas que te difaman, personas que te menosprecian, personas que no te valoran, personas desagradecidas. Colócale el título de acuerdo al contexto que tú estás hablando, porque de pronto mi círculo de personas no es el mismo que el tuyo, ¿cierto? Y tú estás rodeado de empleados, hablo de los que tienen empresas, de los que son jefes, de personas que te sonríen por delante, pero por detrás te difaman. ¿Okay? Estás rodeado en tu casa de una familia que aparentemente de labios te honra y dice cosas buenas de ti, pero sus actitudes y sus acciones no son las mejores. ¿Alguien tiene que decir amén? Me están mirando así como raro, joven. Nadie dice nada. O estoy acertando en el tema o hoy no quería que te hablaran de eso. Y voy a utilizar un personaje llamado Joab. Amén. ¿Sabe por qué me llama la atención este tema? Porque es algo que me está pasando. Porque es algo que me ha pasado toda la vida desde que estoy sirviendo al Señor. Pero es algo que propiamente estoy experimentando en mi presente. ¿Ok? Y quiero citar la palabra en 2 de Samuel, capítulo 8, versos 15 al 16. ¿No hay Biblia? No, sí. Okay. Bien, dice 2 de Samuel 8, 15 al 16, dice: y reinó David sobre toda Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Repita conmigo, Joab. Dígale a la persona que está a su lado: te pareces a Joab. Tienes un parecido a Joab. Amén. Tienes la misma cara de Jehová. Te comportas como Joab. Amén. En ocasiones tienes actitudes como la de Joab. ¿Sabes? Dice que David estaba reinando. Muchas veces hemos contextualizado la vida de David cuando era pastor de ovejas, cuando David fue escogido, cuando David vivió el proceso en Adulán. Hemos hablado del liderazgo de David en los momentos de persecución y en los momentos de desierto. Hemos hablado de la manera como pudo utilizar sus miserias, sus desgracias, para formar en él un líder de lo que posteriormente le sirvieron a él durante su reinado. Pero sabe, habían personas que usted y yo tal vez pues las teníamos en el anonimato, y David estuvo rodeado de muchas personas, ¿ok? Así como usted y yo también lo estamos, amén. ¿Sabe? David ya no era pastor de ovejas, no era un fugitivo del rey, sino que administraba con justicia y equidad a todo su pueblo. O sea, me habla de que David era una persona justa, que estaba haciendo las cosas correctamente, amén, que estaba tal vez transmitiendo el mensaje en la tierra de lo que Dios quería de un rey, amén. Recuerda que Dios descendió el reinado de Saúl, porque en el corazón de Saúl había vanagloria, en el corazón de Saúl había autorreconocimiento, en el corazón de Saúl había un deseo por las cosas banales, no por arrepentirse de sus errores y de buscar nuevamente la presencia de Dios. Ya Saúl quería, ¿sabe?, su propia gloria y construir su propio reino, y eso lo llevó a fracasar, y Dios, dice la Biblia, lo desechó y montó como rey a David. Pero ¿a dónde quiero centrar tu atención? Que David estaba haciendo las cosas bien. Era un hombre justo, no solamente en su proceder, sino en la manera de administrar los bienes y las cosas que rodeaban el saber gerenciar un reino
como lo era Israel para ese tiempo. Dice que Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Amén. Si usted supiera quién era familia. Joab era sobrino, Sarvia era hermana de David. Amén. Pero cuando yo leo acerca de Joab, se me vienen a la mente unas preguntas que las anoté aquí. ¿Por qué Joab muchas veces manipuló a David? Siendo su sobrino, siendo su familia, siendo alguien que se había ganado la confianza del rey. Amén. ¿Por qué Joab tomó decisiones contrarias a las que David le daba? ¿Cierto? Siendo él, primero, su tío, ¿cierto? Segundo, era el rey. ¿Y quién era? Su sobrino. ¿Y quién era? Un empleado del rey. ¿Ok? Era su sobrino, pero era un empleado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, familia? Había una línea de autoridad en donde tenía que haber respeto, en donde tenía que haber sumisión y reconocimiento de quién era el rey y de quién era yo. Hablo como Joab, amén, porque Joab es el personaje que nos ocupa en esta mañana. Porque ¿por qué David no actuó? Es otra de las preguntas. Severamente contra un líder como Joab. No estoy hablando de un sobrino, estoy hablando de un líder. Amén. Estoy hablando de un líder. Cuando Isaac está en la casa, es mi hijo. Cuando Isaac está aquí, es el pianista de la iglesia. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Okay? Si tu hijo trabaja contigo, es tu hijo en casa, pero es tu empleado en la empresa. Amén. ¿Por qué David no actuó severamente contra un líder como Joab? Porque no estamos cuestionando su actitud como sobrino, sino su actitud como líder. Amén. Porque tú puedes ser bueno en unas cosas, pero puedes ser despiadado en otras. Puedes ser un buen padre, pero puedes ser un pésimo esposo. O puedes ser un tremendo esposo y un padre indiferente ante las situaciones de tus hijos. Amén. Puedes ser un excelente trabajador, pero un pésimo marido. ¿Okay? Puedes ser una excelente vendedora, en tu trabajo eres exitosa, pero en tu casa eres una hija que desobedece y que no respeta la autoridad de tus padres. ¿Alguien diga amén? Ok. Entonces, estos interrogantes te los tienes que hacer en tu vida. ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué mis hijos se han salido de las manos? Es bueno que te hagas preguntas. No siempre se tiene que cuestionar al diablo y echarle la culpa a las tinieblas. ¿Por qué tu hogar no está marchando como tú se lo pediste al Señor? ¿Por qué ahora reflexionas de que no es la persona correcta para tu vida? ¿Por qué después de haberle pedido a Dios, ayunado, decretado, implorado, Dios te apareció 10 veces en la noche y 40 de día y te confirmó la decisión? No sabes y no estás seguro y no estás seguro si realmente te casaste con la persona correcta. O sea, es que tenemos que preguntarnos, porque no podemos resolver nuestra vida afirmando y preguntando cosas que realmente no son. Amén. ¿Cómo dije que era el título de la enseñanza de hoy? Joab el engreído. ¿Qué es una persona engreída? Es una persona que cree que todo lo sabe, que todo lo puede y que nadie más lo puede hacer como él o como ella. Esa es una persona engreída, una persona que toma decisiones por encima de los criterios de los demás. Así estén en posiciones de sumisión y otros estén en posiciones de autoridad. Esa es una persona engreída que no me importa lo que piense, mi criterio es mejor que el de todos. Y algunos me pueden decir, pastor, eso es confianza, pastor, eso es liderazgo. Pero hay una línea que divide ese tipo de actitudes y vamos a descubrirlas en esta mañana. Amén. Pero te tienes que hacer preguntas y tienes que colocar interrogantes en tu vida. ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien en el trabajo? ¿Por qué las cosas en mi relación con las demás personas, en mi relación laboral, en mi vida social no se dan? Porque siempre estoy sola y porque siempre quedo solo. ¿Qué será lo que no es posible que toda la gente esté equivocada? Tengo que revisarme yo. No es posible que el diablo esté pendiente de ti como si fuera la persona más importante del reino.
del reino de los cielos, pensando en atacarte todo el día. No. A veces nos excusamos y nos escudamos en eso porque no queremos analizar nuestra vida y reconocer tal vez que hay un espíritu y unas actitudes como la de Jehová en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabes? Quiero destacar o quiero hablarte de algunas cositas que me llamaron la atención. ¿Ok? No es una enseñanza y una prédica como tal. Quiero aclararte eso. Quiero tomar los apartes de la vida de este hombre y aplicarlos al contexto de nuestra vida el día de hoy. Joab era una persona astuta. ¿Ok? El hecho de que sea una persona engreída no lo hace que sea una persona limitada. Generalmente las personas engreídas tienen una astucia dirigida de manera equivocada. Son personas astutas, pero para generar división. Son personas astutas para generar y romper relaciones. Son personas astutas para caminar como el comején en todas las cosas en donde ellos están presentes. Son personas astutas porque violentan la autoridad y no respetan ninguna regla en donde estén. Y son personas astutas porque buscan la manera de que todo lo que hagan quede oculto y en el anonimato. Amén. ¿Sabe? Ese era Joab. ¿Saben? Joab hace parte de nuestra vida porque en algún momento usted y yo hemos sido así. Y hace parte de nuestro contexto porque, ¿sabe? Siempre vamos a estar rodeados de personas como Saúl, que busca perseguirte y matarte y acabar con tus sueños. Vamos a estar rodeados de personas como Esaú, personas que no valoran las cosas que Dios ha puesto en sus manos y que por un plato de lentejas negocian su obediencia, negocian su primogenitura, la entregan por cualquier cosa que el mundo coloca delante de ellos. ¿Sabe? Esaú es un ejemplo de cómo tú puedes tener propósito y desviar y dejar que esos propósitos se pierdan a través del tiempo. ¿Sabe? Y vamos a estar rodeados de personas como esa, de personas como tal vez estuvo rodeado Jesús, gente religiosa que va a cuestionar tu fe, gente como los fariseos. Vamos a estar rodeados de personajes como Judas, gente que te besa en un momento, pero gente que quiere acabar con tu vida y con las cosas que has logrado. Amén. Vamos a estar rodeados de esas personas y tal vez no los vas a identificar de la noche a la mañana, pero van a estar operando en el anonimato. Amén. Van a estar esperando porque ninguno de ellos sacó sus credenciales antes de tiempo. Estamos hablando de hechos históricos. Pero en un principio eran personas confiables, escúchame bien, para aquellos que estaban cerca de ellos. Amén. O alguien me puede decir que Judas no era confiable para Jesús y fue cogido como uno de los 12. O alguien me puede decir que Dios no tenía planes con Esaú, ¿cierto? Cuando lo trajo a este mundo. Si no hubiera nacido Jacob solo, pero Dios tenía planes, pero él acabó tirando, escúchame bien, en la basura los propósitos y los planes que Dios tenía con él. Porque él prefirió huir y prefirió tener enemistad con Jacob. ¿Sabes? Y así te puedo nombrar a muchos. ¿Sabes? Dios tenía planes con Sansón. Pero Sansón, a pesar de que tenía la presencia y el respaldo de Dios para lograr muchas cosas, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Siempre, escúchame bien, siempre el amor fue su tendón de Aquiles. Siempre, escúchame bien, ligó con mujeres que eran ajenas a los principios del Dios al cual él servía. ¿Sabe? Y Dios utilizó su voz, Dios utilizó personas, Dios utilizó a sus padres para aconsejarlo y nunca obedeció. Amén. Pero Dios tenía planes con ellos. ¿Sabe? Y nosotros vamos a estar rodeados de personas que tal vez Dios tiene planes con ellos, pero que en algún momento su afecto, su amor, su amistad, su empatía y lo que en un principio lo ligaba a ti, lo imantaba a ti a estar cerca de ti, no va a estar, hermano. Y usted y yo tenemos que estar preparados para cuando eso pase, porque nos puede doler. Amén. Que gente cercana se vaya.
Que gente cercana hable mal de ti. Que gente cercana cuestione tu liderazgo en tu empresa. Que tus hijos no valoren tu paternidad y tu consejo. Que tu esposo no valore lo mucho que te esfuerza por sacar adelante tu familia. Va a llegar algún momento en que esas cosas van a pasar y van a suceder en nuestra vida si no están pasando ya. ¿Tienes algún Joab cerca? Joab fue astuto, hermano. No mire a su lado en este momento, porque se puede encontrar con una persona más astuta que usted, ¿cierto? ¿Sabe? El astuto esconde sus huellas, sus comentarios. Solamente tú los vas a saber cuando ya mucha gente los ha escuchado. ¿Sabes? Cuando tú ves las consecuencias, ¿sabes? La raíz de todo eso ya ha comenzado a operar desde hace mucho tiempo. A la muerte de Saúl, David fue proclamado rey de Judá. Entienda esto, David no fue proclamado rey de Israel enseguida. Él fue proclamado rey de Judá, ¿ok? Antes de ser rey de toda Israel. Entiendo yo por esto que Dios, como es un Dios de proceso, primero Dios te pone, ¿sabes? En posiciones en donde te va a probar y en posiciones en donde tú vas a tener que responder a las expectativas de Dios. Cuando David fue proclamado rey de Judá, escúchame bien, un general del ejército de Saúl llamado Abner proclamó a Isboset, hijo de Saúl, como rey de Israel. Amén. ¿Sabe? Cuando uno piensa que la oportunidad grande ha llegado, ¿sabe? Es momento tal vez de seguir esperando. Hay cosas que uno las relaciona como señales buenas de Dios. Y uno dice, Dios ya va a desatar esos dineros, esos recursos. Señor, yo sé que ya la puerta está cerca. Yo sé que el reinado, tal vez David oraba por eso, por todas las pruebas que había pasado y todas las persecuciones que había vivido a través del antecesor rey Saúl. Él dijo, ya voy a ser proclamado rey de Israel. Pero no, fue proclamado rey de Judá. Y rey de Israel fue proclamado Isboset, hijo de Saúl. Amén. ¿Saben? Es algo injusto, porque Saúl no fue justo. Por eso te cité cómo gobernaba David. David gobernaba y administraba de manera justa. Y a veces las reacciones o las respuestas de Dios parecieran que no son justas. ¿Cómo se va a premiar al hijo de un rey que fue desechado por Dios? Amén. Un ejército de Saúl llamado Abner proclamó, no fue Dios, fue un hombre. Amén. Pero Dios puso a David como rey, ¿cierto? Al fin y al cabo, ¿cuál era la promesa? Vas a reinar sobre Israel. Pero en este momento ya David era rey, ¿cierto? ¿Saben? A veces nosotros miramos así y decimos, todavía no lo he logrado. Y muchas veces, tal vez Dios ya te ha entregado una respuesta como señal de que cosas mejores ya vienen, amén. Que no es tiempo todavía de atravesar esa puerta, escúchame bien, porque hay cosas que Dios tiene que seguir ordenando. ¿Sabe? Dios, escúchame, Dios nunca se va a equivocar y siempre va a hacer las cosas de manera correcta, aunque a ti te parezca que en este momento hay un desorden en tu vida. Amén. A pesar de que la respuesta esperada era que David se entronara como rey de Israel, otro fue nombrado antes que él. Amén. Escúchame bien, los mejores muchas veces no son los que están de primero que tú. Hay muchas personas que se les pueden abrir las puertas primero que tú. Hay muchos negocios que se le pueden dar a otros primero que tú. Amén. Pero te recuerdo, escúchame, que cada uno de ustedes representa los planes y los sueños de Dios. Amén. No solamente para contigo, sino para con toda tu familia y toda tu generación. Y Dios no se va a equivocar, hermano. Dios no se va a equivocar. Ni contigo, ni con los tuyos, ni con las cosas que Él está haciendo. Amén.
¿Sabes? Dios no se estaba equivocando. Y por eso Saúl fue primero que David. Y por eso, escúchame, ¿tú sabías que después de Saúl hubo alguien que reinó antes que David? ¿O te estás enterando ahora? ¿Sabes? Fue una transición. Y Dios muchas veces utiliza las transiciones para seguir madurando nuestro propósito. Amén. Joab aparece en el ministerio de David como el jefe principal. Escucha esta cadena. De su ejército en Gabaón. Enfrentó sus tropas a las de ¿quién? Abner. ¿Quién era Abner? El que proclamó a Isboset rey. Escúchate bien. A Isboset, rey de Israel, antes que David. Entonces Joab, el engreído, en la batalla con Abner, dio muerte a Asael, hermano de Abisai, y Joab, hijo de Sarbia, la hermana de David. O sea, mató a dos sobrinos de David. Sarbia era hermana de David. Joab era ¿quién? Era sobrino de David. Quiero que entiendas algo. David era tío de Joab. Pero Joab aparece en la escena. ¿Quién? El engreído. Aparece en la escena de David, aparentemente para favorecerlo. Amén. Escúchame bien. Pero tú sabes quién era Joab. Joab era uno de los principales guerreros de su antecesor rey Saúl. Pero Joab se ganó la confianza de David en esta batalla. ¿Sí me hago entender? ¿Sabes? Los Joab se van a ganar tu confianza, ayudándote en algunas cosas en donde nosotros tal vez no podemos tener competencia. Algunas cosas que usted y yo tal vez no podemos y no tenemos la capacidad de discernir. Amén. Los Joab están ubicados en lugares estratégicos en tu familia. Están ubicados en lugares estratégicos en tu empresa, en tu negocio, en donde tú laboras. Amén. Se van a ganar tu confianza. Escúchame bien. Ganando batallas, ganando y provocando conversaciones. Amén. Trayendo a tu vida favores que tú jamás pensaste que ibas a obtener de esa persona. Y te van a abrir campo y te van a abrir senda y van a despertar un agradecimiento de parte tuya hacia ellos. Amén. Alguien dígame amén. Amén. Te estoy hablando de algo, te dije en un principio, que me está pasando. Igualito cuando vi esto, yo dije, Dios, tú eres tremendo. Porque estoy seguro de que esto no me pasa solamente a mí. Esto le pasa a mucha gente. Amén. Ejemplo de Joab, los hermanos de José. Ejemplo de Joab, los hermanos de David. Yo soy mejor, Samuel. Pero ¿quién dijo que David, el sucio, el pastor de ovejas, el flaquito, puede ser rey? Los hermanos de José lo discriminaron. Yo siempre coloco los mismos ejemplos porque es que no tengo más familias en la Biblia. Pero incluso los mismos discípulos de Jesús llegó un momento en que tampoco creyeron en él. Jesús les confrontó y les dijo, ¿ustedes también dudan de que yo soy el Cristo? ¿Sabes? Los Joab hacen parte de nuestra vida y si no han aparecido, van a aparecer. Y te estoy preparando para que te acuerdes, hay un Joab. Y va a aparecer de esta manera. Y va a enfrentar a las tropas de Abner por ti. Abner, el que prefirió a Isboset como rey en vez del joven David. ¿Sabe? Abner aplazó la promesa. Retardó el reinado de David. En otras palabras, fue estorbo al propósito de Dios. Y Joab apareció para quitar a Abner y sus tropas del camino. Amén. Los Joab son astutos, hermano. Los Joab son astutos. Los Joab dicen, me voy a acercar a esta persona que es influyente. Amén. En la iglesia, el poder de su presencia, y voy a dividirla. Si daño el corazón de este, daño el corazón de aquellos. Amén, amén. Me voy a acercar a esa familia
porque yo no pude tener una familia, me voy a acercar a esa familia y voy a hablarle mal a ella de su esposo. Voy a decir que lo vi en situaciones comprometedoras. Amén. Que voy a decirle que lo vi como una persona diferente a ella. Amén. Los Joab son astutos. Amén. Joab apareció en el ministerio de David. Aparecerán, hermanos. Si no ha aparecido, van a aparecer, hermano. Yo pensé que nunca iba a tener Joab tan fuerte como este que ha aparecido para este tiempo. ¿Sabe? Como consecuencia de un desacuerdo entre Isboset, hijo de Saúl, y Abner, Abner hizo pacto con David. Después que le aplazó, perdona que te diga los nombres, pero ya te vas a familiarizar. Abner, ¿quién fue? Abner aplazó la promesa y dijo: David no va a ser rey, va a ser Isboset, va a ser el rey de Israel. Tú quédate con Judá, David, cuando estés preparado, ¿ok? Cuando te hayas capacitado, porque todavía no veo mucho potencial en ti. Amén. ¿Sabes? Cuando tu discurso de rey mejore, tú vas a ser rey. Por lo pronto, Isboset tiene las credenciales. Amén. Isboset tiene la experiencia. Isboset me cae bien. Este va a ser el rey. ¿Sabes? Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que pasa en nuestra cotidianidad, hermano. Porque así se manejan las cosas hoy en día. Amén. Dios te hace competente porque Dios preparó a este joven como pastor de ovejas y le enseñó todos los procesos que tenía que vivir. Y llega alguien y te es piedra de tropiezo para que tú sigas avanzando y tú sigas escalando. Amén. ¿Sabes? Joab reaccionó fuertemente porque David hizo pacto con Abner. ¿Y sabes por qué le doy la razón al engreído en este momento? Porque Abner se la hizo a David y le dijo: no vas a ser rey ahora, tal vez después, confórmate con Judá. Amén. Y le dio la oportunidad a alguien que tal vez no tenía los procesos y las credenciales que sí tenía David. ¿Saben? Joab se molestó porque él dijo: ¿sabes qué, David? Yo me estoy matando por ti. Yo me estoy ganando tu confianza. Yo peleé por ti. Escúchame bien. Es más, me metí con nuestra propia sangre y acabé con el ejército de aquel que no te tuvo en cuenta y que tenía la autoridad de ponerte como rey y no te puso. Claro, Joab se molestó y le dijo: ¿cómo vas a hacer pacto con este tipo? ¿Cómo vas a tener amistad? Amén. ¿Cómo vas a tener empatía? ¿Cómo vas a tomarte un café con esta persona? ¿Cómo lo vas a seguir manteniendo como contacto de Facebook y de Instagram? Si él te dio una puñalada a ti, si él atentó contra los planes de tu Dios, de nuestro Dios, del Dios de Israel, de aquel que mandó a Samuel a ungirte, ¿cómo vas a hacer amistad con él? Pero a veces lo hacemos, hermano. Todavía tienes los teléfonos de las personas que un día te hirieron y te maltrataron. Borra eso. ¿Qué hago yo? Yo borro todo, hermano. El que yo me entero que habla mal de mí, lo bloqueo. Perdónenme, hermano, pero no voy a perder mi santidad por bloquear a alguien, ni voy a perder la salvación. Si a una persona no le interesa lo que yo le pueda aconsejar como pastor y no le interesa lo que yo pueda predicar para su vida, pues a mí, ¿por qué me tiene que interesar sus publicaciones y sus me gustas y sus comentarios? ¿Qué hacía Jesús? No me critiquen por eso. Jesús peor, se cogía y se sacudía la sandalia y se iba y no predicaba más. Y los discípulos: Señor, no. Bueno, Señor, entonces vamos a acabar con ese pueblo. Tampoco. Amén. ¿Sabes? Joab reaccionó fuertemente contra David por esta decisión. Se había inflado de un poder que se le había delegado. Aquí comenzó Joab a cambiar, porque ya no mostró su empatía con David, sino que mostró su enojo. Porque va a llegar un momento en donde los Joab van a mostrar su verdadera identidad. Amén.
Y lo que callaban te lo van a decir. Y lo que disimulaban te lo van a hacer notar. Con palabras o con actuaciones, amén. O con situaciones que vayan contra las cosas buenas que tú quieras hacer, amén. Los Joab se inflan de poder que se le había delegado. David le delegó poder, le delegó que confianza. Y muchas veces usted y yo somos apresurados para delegar confianza a las personas. Muchas veces nos apresuramos a confiar en el oído y en el corazón nuestros sueños y nuestros secretos a personas que realmente todavía no representan un vínculo fuerte en nuestra vida. Amén. Y te tienes que cuidar de eso. Te tienes que cuidar de eso, porque hasta ese entonces Joab ya había recibido la confianza de David. Y David le había delegado muchas cosas para ejercer dentro del reino. Cuídate, escúchame bien, cuídate de abrir tus labios para guardar en el corazón y en los oídos de personas no confiables, que aparentemente se han querido ganar tu confianza, pero lo que quieren es verte fracasado. Amén. Lo que quieren es verte arruinado. Lo que quieren ver es un hogar destruido, una familia que no pueda crecer. Amén. ¿Sabe? Los Joab siempre van a sacar su verdadera identidad. Amén. Al principio se van a dar la confianza, pero en algún momento van a reaccionar fuertemente contra tus decisiones. Amén. Joab reaccionó fuertemente contra la decisión de David. ¿Sabes? Yo creo que Joab tenía razón y David se estaba equivocando. Porque es que tú no puedes hacer pacto con personas que te han traicionado. Amén. Tú no puedes volver a hacer. Dios perdona, escúchame bien. ¿Cierto? Dios perdona. Dios nos ama. Pero si hay alguien que escúchame bien, y te estoy hablando del tamaño de un reinado, que ha traicionado y que ha querido acabar con tu familia, con tu hogar. Si tú conoces de personas que te han tratado de robar, que te han tratado de dañar a tus hijos, ¿tú cómo vas a hacer alianza con esas personas? Amén. Ni Jesús lo hacía, hermano. Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero él no andaba con mucha gente. Amén. Él le hablaba a mucha gente y quería que la gente se convirtiera, pero si no, escucha, no los hacía parte de su círculo cercano. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Un desacuerdo entre Isboset, hijo de Saúl, que era rey de Jerusalén, y Abner hizo pacto con David. Joab reaccionó fuertemente y se había inflado de poder y se olvidó que David era su autoridad espiritual y que tenía que someterse a la cobertura espiritual. Amén. ¿Sabes? Porque va a llegar un momento en que el respeto se va a olvidar, en que la amistad se va a olvidar. Amén. Que en los momentos de confianza que hubo en un tiempo, ahora no se van a retomar. ¿Por qué? Porque los Joab sacan su verdadera identidad. Y lo que antes era empático entre ustedes, lo que antes los unía como un vínculo fuerte, ahora los va a separar. Amén. ¿Sabes? Los Joab tienden a ofenderse cuando tú buscas cosas que te van a hacer progresar y que te van a sacar adelante. Amén. No entienden las decisiones que Dios, ¿sabe?, habla para tu vida, porque ellos quieren de alguna forma hacer parte de ella. Por eso Joab reaccionó fuertemente contra David por esta decisión. Amén. Porque su carácter ya había salido delante del rey. ¿Sabe? De manera irrespetuosa, engreída, caprichosa, Joab se atrevió a cuestionar a David. No solamente van a sacar su identidad, sino que van a llegar momentos en donde vas a ser cuestionado por los Joab. ¿Sabe? Esa puerta abierta que eras tú para ellos, le va a dar a ellos una autoridad falsa para cuestionar todas tus decisiones y para hacerte creer que tú estás mal y ellos están bien. Recuerda que estamos en donde, en la astucia de los Joab. Y los Joab son especialistas para que tú
siendo inocente, te creas culpable. Ellos saben utilizar los argumentos de la vida que en algún momento los unió. Si son familia, si son amigos, si son vecinos, si son compañeros de trabajo, van a utilizar los argumentos que tú mismo le confiaste para hacerte ver que estás equivocado. Amén. ¿En qué sentido, pastor? Cuando tú estás queriendo restaurar tu hogar, ellos siempre te van a decir, sepárate, porque eso no va a funcionar. Amén. Y les va a molestar que tú quieras insistir en las decisiones que la Biblia te aconseja para restaurar y restituir una relación. Eso los va a molestar y van a revelar su verdadero carácter. Amén. ¿Sabe? Él no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo David. Pero ¿quién era él? Un subalterno del rey. Amén. Y a pesar de que era un quería estar en la posición de que David obedeciera su criterio. Amén. ¿Sabe? Ante esta osadía y falta de respeto que hizo David, ¿qué tengo que hacer, pastor? David guardó silencio. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 3, versos 26 al 27. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Siria. Pero de esto Joab no dijo nada a David. ¿Sabe? Además de eso, Joab actuaba a espaldas de David. ¿Sabe? Los Joab actúan a espaldas tuyas, hermano. Tú eres el último en enterarte lo que está pasando con tus hijos. Tú eres la última en enterarte lo que está pasando con tu matrimonio. ¿Sabes? Tú eres el último en enterarte. Qué feo es que todo el mundo sepa cosas de ti y tú no sepas. Qué feo es estar en reuniones donde tú sientes que la gente no te mira de manera afable, que tú no eres empático y agradable para las personas que en este momento hacen parte de tu vida o te rodean en el entorno donde esta situación se puede estar presentando. Qué feo y qué incómodo es ir a un lugar en donde tú estés reunido con tus empleados y sepas que 2 o 3 han lanzado opiniones equivocadas acerca de tu liderazgo en esa empresa. Qué feo es en una reunión el 24 de diciembre, un día de acción de gracia, y tú sepas que en medio de esa reunión familiar hay miembros que tienen algunas características de Joab. Amén. Que son engreídos, que no te miran con agrado, que sus opiniones por la espalda acerca de ti o acerca de los tuyos no son las mejores. ¿Sabes qué difícil es eso, hermano? O sea, yo te lo estoy predicando, pero vivirlo. Estar sentado con personas que tal vez no conocen tus fortalezas, pero que le han hablado mucho de tus limitaciones. Amén. O sea, que no se han preocupado por explorar la buena persona que tú eres, pero han prestado sus oídos, amén, y le han dado credibilidad a cada palabra que sale de los Joab acerca de ti, acerca de tu testimonio. Y que tú sepas que esa gente le ha creído a ellos. Es difícil, amén. Pero ¿qué hizo David? Guardó silencio. Eso me habla de prudencia y eso me habla de sabiduría. Amén. Por eso era rey, ¿cierto? Y por eso Joab era ¿qué? Subalterno. Amén, hermano. Es que no se trata de cuántas guerras y cuántas batallas tú puedas librar, porque Joab tenía actitud de guerrero y ganaba batallas. Amén. Y Joab conseguía la empatía del rey. Y Joab, escúchame bien, le mostraba que estaba favoreciendo al rey y al reinado de Judá en ese momento. Tenía actitudes buenas, amén. Porque los Joab son ¿qué? Astutos y te van a confundir. Amén. Pero va a llegar un momento en que vas a estar en la misma mesa con los Joab y vas a compartir un día de acción de gracia con los Joab y te vas a comer la cena navideña con los Joab y la despedida de tu trabajo con los Joab. Amén, amén. Y tú vas a tener que sonreír y saber
que al lado tuyo o al frente tuyo tienes un Joab que no está de acuerdo y que no te ve como la persona que realmente Dios te ve. Amén. Para Abner, ¿quién debía ser el rey? Todos menos David. Y para Dios, ¿quién tenía que ser el rey? Ninguno, escúchame bien, excepto David. ¿Sabes qué es lo más importante? No cómo te vean los Joab, sino cómo te vea el que está allá arriba. Cómo te vea el Señor. ¿Sabes? Porque ellos pueden retardar la promesa por un instante. Ellos se pueden revelar. Ellos pueden traicionar y publicar tus sueños y pueden divulgar tus debilidades y tus errores. Pero Dios pasará por encima de esas cosas. Amén. ¿Sabe? David guardó silencio. Eso me habla de prudencia y sabiduría. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Nada. Cierra tus labios y sé prudente. Pero Joab me está destruyendo. Sé prudente. Sé prudente. Dios se encargará de eso. Amén. O sea, no busques. Dios cerrará la boca de Joab, pero no busques que Dios también cierre la tuya. Entonces, sé prudente y guarda silencio. Ay, pastor, me la voy a dejar montar. David no se la dejaba montar, porque David tenía uno que lo defendía, hermano. Amén, amén. ¿Sabe? Joab era vengativo y le faltaba perdón. Pero también era un líder inseguro que se daba su puesto y temía ser sombreado o quitado. Amén. Entonces entiendo yo que Joab también tenía sus debilidades. ¿Sabe? A veces la persona engreída muestra mucha fortaleza, pero donde tú menos crees está su debilidad. Joab no le interesaba el reinado, porque si él le hubiese interesado, se hubiera, ¿sí me entiende? Se hubiera hecho candidato, el tigre de aquella época, ¿cierto? Ya que estamos en tiempo de elección, y Joab se hubiera proclamado o lanzado a las elecciones para ese tiempo. Pero él no buscaba la posición, hermano. Él que buscaba el renombre, ¿cierto? Y hay gente que no quiere lo tuyo porque no lo puede tener definitivamente. Amén. Hay gente que quiere que te vaya mal. Amén. Hay gente que quiere sombrearte. Hay gente que no le gusta verte progresar. Ellos no quieren tu empresa, hermano. Ellos no quieren tu carga laboral como jefe o jefa del lugar donde está, porque sencillamente no lo pueden ocupar. No tienen el talento y no tienen la sabiduría que Dios ha puesto sobre ti, hermano. O sea, los Joab conocen sus limitaciones, hermano, y Dios las conoce. Por eso él no quería el reinado, y él dijo, ese chicharrón no, Dios, pero quería acabar con el que estaba puesto como rey. Amén. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Hay gente que no te envidia porque no lo quiere, pero no quiere que como familia estén bien. No busca casarse, no busca el bien de su familia, de su hogar, de su matrimonio, pero tampoco quiere el bien para el tuyo. David fue sabio, escúchame bien, ¿qué hizo David? Y responsabilizó públicamente a Joab. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 3, versos 28 al 36. Segunda de Samuel 28 hasta el 39, vamos a leer. Algún tiempo después David se enteró de esto y declaró, hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Estaba hablando de quién? Del líder, no del sobrino. ¿Okay? Que nunca falte en la familia de Joab
alguien que sufra de hemorragia o enfermedad en la piel, o que use muletas, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner, porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. Imagínate. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro, y Abner fue enterrado en Hebrón junto a la tumba del rey. El rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner, porque tenía que morir Abner como mueren los canallas. No tenías atadas las manos, ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en las manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad todo lo que hacía el rey les agradaba. Cuando viene de Dios, todo lo que tú hagas, todo le va a agradar a la gente. Amén. Cuando Dios te abre una puerta, ¿sabes? Por eso te cité, a pesar de que no estoy hablando de David, me apasiona lo que Dios hacía con este personaje. Porque a pesar, escúchame bien, de que este hombre, Abner, aplazó su reinado, mira cómo actuó David. Iba delante del féretro. Eso es tremendo, que el mismo rey vaya acompañando tu entierro. Y proclamó un ayuno y lanzó juicio sobre sus asesinos. Había un respaldo de David ahí. Sin embargo, mira la manera como Dios lo respalda. Todo lo que hacía David le agradaba a la gente, hermano. Amén. O sea, así Isboset fuese el rey, David era, escúchame bien, el que se ganaba el corazón de la gente. Aunque los Joab quieran destruirte, escúchame bien, Dios siempre, escúchame, Dios siempre te va a dar la gracia, su favor. Dios, escúchame bien, siempre te va a respaldar. Y aunque otros, escúchame, sean proclamados mejores que tú, Dios siempre sacará la cara por ti. Dios va a responder por ti, hermano. Verso 38 y termino con el 39. El rey también dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un comandante y un hombre extraordinario? ¿Sabe? David no era resentido. David no era una persona resentida, hermano. A pesar de que Abner había proclamado a Isboset rey antes que él decía: era un hombre extraordinario. En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerle frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor pague al malhechor según sus malas obras. ¿Sabe? Eso es ser una persona humilde. Reconocer sus debilidades, amén. Y saber que las batallas que venían con los hijos de Sarbia no iban a ser fáciles. Yo quiero que podamos entender, David fue sabio en su manera de enfrentar a Joab, y David fue sabio al momento de proclamar juicio públicamente sobre él. ¿Sabe? Tenemos que ser sabios para enfrentar estas batallas y este tipo de personas. Joab fue un oportunista, hermano. Él aprovechó, escúchame bien, una cosa es aprovechar las oportunidades y otra cosa es ser oportunista. ¿Sabes? Dios te va a dar las oportunidades. David esperó su oportunidad. Ya, él no se afanó porque Isboset fue nombrado rey primero que él. Ya, pero Joab era un oportunista. Un oportunista es aquel que te utiliza a ti para alcanzar sus oportunidades y alcanzar sus metas y sus logros. Hoy hago negocio con Alberto porque me interesa como empresario, pero mañana hago negocios,
¿cierto? Con Glauco porque me interesa otro factor que solamente él me puede dar y él no. Eso es ser oportunista. Amén. Amén, amén. Y vas a estar rodeado de personas como Joab, que no solamente son astutos, sino que también son oportunistas. Se ganó la confianza del rey David. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ocupar un lugar dentro de ese reinado. Él no quería ser rey, él quería tener una posición diferente a la del rey. Amén, pero ser importante. Amén, los oportunistas siempre quieren ser importantes. Joab fue general del ejército de David. Fue cómplice, escuche, del adulterio de David con Betsabé. Conocía la vida íntima del rey. Amén. Si el rey se levantaba a tomar agua a las 6, Joab lo sabía. Si el rey se levantaba a hacer su necesidad a las 6:30, Joab lo sabía. Amén. Si el rey compraba familia, compraba papel higiénico décimo, Joab lo sabía. Amén. Escúcheme. Joab lo sabía. ¿A qué hora tomaba las gotas para el estrés? Joab lo sabía. Sabía su vida privada. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 5 al 24, narra todo esto, pero no vamos a leer todo eso. Y fue la mano criminal, escúchame bien, contra el esposo de Betsabé, Urías el Eteo. Joab había descubierto el estado pecaminoso de la vida de David durante su reinado. En el mejor momento, escúchame bien, del reinado de David, este hombre se enteró de la vida privada. Escúcheme, que hay cosas que no pueden salir de Dios y de ti, hermano. Amén, amén. Amén. Hay cosas que tú no puedes dejarles saber a otras personas. Escúchame, porque tal vez son los oídos de un Joab y los labios de un Joab que pueden hacer caer todo lo que Dios te ha entregado, hermano. Me dice amén a eso. Por eso te ratifico el primer consejo, y es que tus secretos, tus sueños, tus anhelos, tu vida personal no la puede saber otra persona diferente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Sabe? Él fue la mano criminal contra Urías. Escúcheme bien, el marido de Betsabé. Él participó de toda esa situación y fue cómplice. ¿Tú sabes qué es lo más difícil? Que conocía su vida privada. ¿Sabes? Y tú sabes lo difícil que es que un gobernante sea identificado por una persona como corrupta y conozca todos sus secretos. ¿Sabes? Joab nunca iba a bajar de la posición que estaba. Porque en el momento que David lo quiera despedir, él le va a decir: te recuerdo y yo conozco que te acostaste con la vecina y que estabas en el balcón cuando debías estar defendiendo a tu pueblo. Yo conozco que no te acostaste una ni dos, sino 3 y 4 veces. Y yo conozco que tú me mandaste a colocar a su marido de primero durante la guerra para que lo chuzaran, y lo chuzaron por tu culpa. Y yo sé que embarazaste a la Betsabé. Ya te estoy hablando de todo el prontuario del rey. Así que cuando tú intentes despedirme, yo voy a publicar, y yo voy a ir a Semana, y yo voy a ir a Zona Cero, y yo voy a ir a Emisor Atlántico, y voy a publicar toda tu vagabundería. Mira lo peligroso que es confiar tus secretos y tus sueños a otra persona. Porque tú no sabes si te estás encontrando con un Jonatán o con un Joab. ¿Amén? Hablo de los Jonatán como aquellos que son leales y que son fieles en los momentos difíciles. Y hablo de los Joab como aquellos que se ganan tu confianza para después traicionarte. Joab era entrometido. Amén. ¿Sabes? Joab no respetaba la autoridad de David. Y lo que antes era una distancia,
Lo que antes era una prudencia fue quebrada, porque los Joab, escúchame bien, cogen la familiaridad como una excusa para entrometerse en cuánta cosa se quiere meter en tu vida. Amén. En cuántas cosas quieren opinar. Amén. Y en ocasiones van a tomar decisiones por ti. Amén. Alguien dígame amén. Amén. ¿Saben? El capítulo 13 y 14 nos introduce la tragedia familiar de David, donde Absalón sobresale. ¿Qué pasó, pastor? ¿Sabe? Su hermano Amnón violó a su hermana Tamar. 2 años después Absalón se vengó, Absalón hijo de David, ordenando la muerte de Amnón. Luego huyó a Jesús. Y esto desconsoló a David. Había una tragedia familiar. Amén. Después del pecado de David, escúchame bien, se desató una tragedia familiar. Amén. Porque el pecado trae consecuencias, hermano. El desorden trae consecuencias. Y mucho más cuando hay alguien que conoce tus secretos y tu vida privada. Amén. Siempre, escúchame bien, el pecado va a dejar huellas en algún momento irreconciliables en nuestra vida. ¿Sabe? Y la familia del rey estaba incluida. Absalón cometió y quebró una norma y tuvo que huir de la región y del lugar, de la casa de su padre, del palacio. ¿Sabe? ¿Por qué digo que Joab era una persona entrometida? Porque Joab, escúchame bien, procuró el regreso de Absalón. Él dijo, ¿cómo hacía Absalón que tú te vas a oír como fugitivo? ¿Sabes? Los Joab siempre van en contra de las normas. Amén. Si el pastor dice, no, tienes que hacer instituto bíblico para predicar, los Joab allá atrás dicen, ¿quién dijo? Si aquí predica Eduardo, aquí predica Tico, aquí predica, hasta Karen predica. ¿Sí me entiendes? Los Joab van en contra de las normas. ¿Okay? No, que quien dijo que hay que llegar antes de las 9, yo puedo llegar a la iglesia a la hora que quiera. Y por acá está la pastora, hay que llegar a las 9, hay que llegar a las 8:30. Los Joab allá atrás dicen, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que ella me tiene que mandar? ¿Quién dijo que yo llego a la hora que quiera y me voy a la hora que quiera? Esos son los Joab. ¿Ves? Los Joab a veces están en nuestros hijos. ¿Quién dijo? Esa vieja ya está anticuada, está pasada de moda. ¿Quién dijo que yo tengo que llegar a las 6 de la tarde? Yo llego a las 6 de la mañana, pero de la tarde no llego. ¿Cierto? A veces los Joab están en los esposos. ¿Quién dijo? O sea, ni mi mamá le recogió una toalla y ahora que viví 50 años con ella, ahora le recoge los... ¿Sabe? A veces los Joab no son tan desagradables como este personaje, pero tienen cualidades semejantes. Era una persona entrometida. ¿Quién le dijo a él? Él era un ¿qué? Subalterno, que podía tomar las decisiones que solamente la podía tomar un rey. ¿Sabes por qué estaba Absalón en el exilio? Porque había cometido un crimen, hermano. ¿Sabes? Cuando la ley, ¿sabes qué pasó con Moisés? Moisés perdió su herencia como futuro faraón por haber matado a quién? A un compatriota egipcio, hermano. Y tuvo que ir a refugiarse a Madián porque la ley judía no permitía que él se quedase. Lo hubiesen matado a piedras. Te hago el tamaño y te recopilo el contexto para que entiendas que lo que hizo Joab era grave y solamente un rey lo podía hacer. Y él tomó la decisión y dijo, no, Absalón, vente para acá, yo te voy a respaldar. ¿Eso qué es? Meterse en lo que no te han llamado. Los Joab son entrometidos y se van a meter en tu vida porque tú le diste permiso. Al momento de tú abrirle tu corazón y confiarle toda tu vida, los Joab se van a meter y te van a decir, no. Si tú le cuentas tu vida de pareja, te van a decir, mija, estás quedada, otra mujer se lo va a llevar. Te van a meter en cada conversación que puedan. Con tus hijos se van a meter, en tu relación íntima con tu marido, hasta en eso se van a meter. Los Joab son entrometidos. Amén. Era un experto en usar los interlocutores. Absalón no pudo ver, ¿sabes? Se lo trajo por encima del rey. Pero Absalón no pudo ver por 2 años el rostro de su padre David.
castigo, escúchame bien. ¿Sabe? Absalón terminó muriendo y pagando las consecuencias de su error. Pero una vez más vemos a Joab imponer su voluntad por encima de David. ¿Sabe? Creo que David fue permisivo, claro que sí. Pero David fue una persona sabia. ¿Por qué Joab pasó por encima de la autoridad de David? ¿Y por qué David dejó que Joab pasara por encima de su autoridad? Hay dos caras en esta moneda, ¿ok? Primero, Joab fue un líder clave en la reunificación de Judá con Israel. Amén. Fue importante. ¿Por qué? Porque se ganó la confianza y políticamente unió, escúchame bien, los dos reinos. Fue importante. En un principio los Joab van a ser importantes en tu vida. Y tú vas a decir, oye, tremendo socio que lo conseguimos, ¿cierto? Oye, tremenda pareja, tremenda amistad. Vamos a salir con ellos constantemente. Oye, tremenda relación que me conseguí, dirán los jovencitos ya. Y tú no sabes si es un Joab. Porque al principio van a ser relevantes y se van a mostrar como que aquellas personas que van a aportar cosas buenas a nuestra vida. ¿Por qué David no actuó severamente? Segundo, Joab pudo haberse declarado aspirante al trono, pero no lo hizo, amén. Solamente le interesaba una parcela del reinado. Él sabía, escúchame bien, por su astucia, que con una parcela él podía tener al rey bailando, escúchame bien, como trompo en una uña. ¿Sí me entienden? Aquellos que bailaron trompo cuando eran pelados. ¿Sabe? Por eso Joab confiaba más en su astucia que en la debilidad del rey. Y tercero, Joab sabía que David había perdido su credibilidad y que había dejado de ser un auténtico hombre de Dios por su adulterio con Betsabé. Amén. Cuando Joab conoce tus debilidades, cuando conoce tu vida privada, cuando conoce aquellas cosas que solamente debe conocer el Señor, se va a aprovechar. Amén. ¿Sabe? Se va a aprovechar. Conocía a David, escúchame bien, como ninguno lo conocía en Israel. ¿Sabe? Y eso es peligroso. Por eso David no hacía nada. Líderes sin credibilidad espiritual, ¿saben? Que han perdido su virginidad espiritual. Los miembros de la familia en puestos claves, anoté esto, cuando se corrompen son más difíciles de ser corregidos. No es lo mismo una situación laboral que una situación familiar. Es más fácil corregir a un empleado que corregir a un esposo y que corregir a un hijo. ¿Cierto que sí? Porque si tú tienes la autoridad delegada, tú puedes salir de ese trabajador por errores que cometió, por vulnerar la autoridad y por hacer cosas que tú no le pediste que él hiciera. Amén. Que son en resumen lo que hemos visto a través de esta historia. ¿Ok? Pero qué difícil es de pronto controlar un hijo rebelde. Porque tú no lo vas a echar de la casa como tal vez pudiste despedir a ese trabajador por faltar a las normas y faltar el respeto. Pero en algunas formas, cuando se trata de un hijo o cuando se trata de un esposo o de una esposa, no se puede salir y tomar la misma decisión. Amén. ¿Saben? Por eso entiendo a David. Porque era familia de David. Toda la historia y todos los personajes que te narré, excepto Abner y Isboset, rey de Israel para el tiempo en que reinó David en Judá, no eran familia, pero todos eran familias. Amén. Por eso concluyo de esta manera esta enseñanza, porque no es fácil cuando Joab está representado como un miembro de nuestra familia, cuando está representado en un esposo con actitudes equivocadas, que busca pasar por encima de ti como mujer cuando has hecho las cosas bien. ¿Por qué? Porque David gobernaba de manera correcta y hacía lo justo administrativamente con su pueblo. Amén. Era un hombre justo y mostraba piedad con la nación de Israel, con la nación de Judá primeramente. ¿Había alguna razón para ser traicionado si estaba haciendo las cosas correctamente? ¿Había alguna razón para que Dios no le advirtiera de ese asunto? Pero entiendo yo en esta historia que en algunos momentos Dios nos da las herramientas necesarias
para resolver algunas cosas aquí en la tierra sin que Él descienda, sin que su gloria se manifieste en una zarza, o que Dios aparezca abriendo mares y derrumbando gigantes para esta época. Porque ya tenemos el criterio de la palabra para saber resolver uno que otro problema en esta vida. Amén. Y Dios le dio la sabiduría y la prudencia a David para no alterarse ante las primeras facetas de Joab en medio de su reinado. David era una persona sabia, por eso Dios lo había puesto ahí. Amén. Un rey tiene que ser sabio y no se apresuró al momento de tomar medidas. Y en el momento que él sentía que debía publicar los errores y la manera como Joab estaba haciendo delante de él y en medio de su reino, lo publicó. Amén. ¿Sabe? Sencillamente Dios nos ha dado la sabiduría y nos ha dado la capacidad para detectar qué tipo de personas rodean nuestra vida y qué tipo de personas son peligrosas para el propósito y para los planes que cada uno tiene de la mano de Dios. ¿Sabe? Joab es una persona peligrosa. Y hay personas que de alguna forma muestran una empatía el día de hoy contigo, pero se pueden volver peligrosas para las cosas que Dios quiere resolver el día de mañana para ti, o las cosas que Dios quiere entregar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de quiénes son los que permanecen cerca de nosotros y quiénes son los que no deben seguir permaneciendo cerca de nosotros, hermano. Amén. ¿Sabe? Porque Joab aconsejaba a David. Joab estaba cerca de los propósitos de Dios. Al estar cerca de David, amenazaba los planes de Dios. Amén. Entonces no es cualquiera que puede estar cerca de ti. Va a llegar mucha gente y te va a rodear, te va a aconsejar, pero a la primera impresión, ¿sabes? Tú tienes que tener presente si se alinean las conversaciones, si se alinean sus actuaciones, si se alinean sus pensamientos a las cosas que Dios tiene para mi vida. Amén. Y por último, Joab fue eliminado, hermano. David previno a Salomón contra Joab. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 5. Joab venía de Saúl para David. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 5. Y David, escúchame bien, David no dejó que Joab pasara al reinado de Salomón. O sea, David lo eliminó. ¿Lo tienes? Ok. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y preguntaron: ¿sabes? Hoy el Señor va a quitarle a tu... No. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 11. Vamos a ver. Ya me estaba durmiendo para ese entonces. No sé si vi Reyes. Así que el rey envió a otro capitán con otros hombres de Dios. Dijo: el rey le ordena que baje inmediatamente. Dale para ver. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y consuma con 250 soldados una vez a fuego. Cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Dale para ver. Por tercera vez el rey envió un capitán con otros 50 soldados. Cuando este llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y de estos 50 servidores suyos. ¿Ok? Bien, David previno a Salomón contra Joab. ¿Ok? ¿Saben? En esta secuencia, dejémoslo la cita ahí. En esta secuencia, Saúl levantó un hombre como Joab. Escúcheme bien. Y espiritualmente Saúl estaba mal. ¿Ok? Espiritualmente Joab heredó lo mal que estaba Saúl como rey. Cuando Joab llega donde un rey que era justo y que era agradable delante de los ojos de Dios, su espíritu era diferente. Su espíritu se alineaba a un reinado incorrecto como el de Saúl, ¿cierto? Cuando llegó bajo el gobierno de un rey que hacía lo recto y lo justo,
delante de Dios y delante del pueblo, su espíritu era contrario al de David. Amén. O sea, había una contradicción. ¿Sabes? Por eso tuvieron empatía en un principio y problemas al final. Amén. ¿Sabes? Los Joab siempre van a tener un espíritu diferente. Amén. Si tú quieres ser íntegro, los Joab quieren corromper la integridad. Joven, si tú te quieres guardar para Dios, los Joab o las Joab van a querer tener intimidad y romper tu inocencia y llevarte a la cama y embarazarte y destruir los planes, porque esos son los Joab, los que van en contra de las normas y de las reglas. ¿Sabes? Joab seguramente iba a pasar como uno de los principales al reinado de Salomón. Y David previno a Salomón contra Joab y lo instó para que lo eliminara. Amén. ¿Sabe? Usted tiene que eliminar a los Joab, hermano, de su vida, definitivamente. ¿En qué contexto, pastor? En las redes sociales. Cuando hay un Joab en mi vida, yo lo elimino. No sé usted, yo respeto, usted es el dueño de sus redes. Usted es quien dice, este es amigo, este es enemigo, pero como Dios dice que me tengo que sentar con los Judas, lo voy a dejar en mis redes, no me importa, ¿cierto? Pero yo a los Joab los elimino de mi vida. Amén. Aquellas personas que han hecho daño a mi vida, que han hecho daño a mi corazón, que han hecho daño a mi familia, que han hecho daño a mi pastorado, a la iglesia que la han dividido, yo los perdono. Que Dios se encargue de los Joab. Amén. Ya yo estoy prevenido. Me dice amén, iglesia. Y yo sé que los Joab no van a cambiar. Si no cambió con Saúl y no cambió con David, no iban a cambiar con Salomón. Amén. ¿Y qué hizo David? Le dijo a su padre que lo eliminara. Primera de Reyes. Ok. Primera de Reyes 2:5. Mira lo que dice. Ahora bien, tú mismo sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra. Mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Yeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así su cinturón y sus sandalias. Dale el 6. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. Ese fue el consejo de David a Salomón. ¿Sabe? Porque sabía que su corazón nunca iba a cambiar. En ese tiempo se solucionaban los asuntos de esa manera, pero en este tiempo sencillamente tú te tienes que alejar. En otras palabras, le digo, aléjalo de tu reinado porque te va a hacer mucho daño. Sin embargo, quiero que sepas algo. ¿Y qué es la enseñanza de todo esto? Por cuanto esto es algo que me está pasando actualmente, quiero decirte algo. ¿Sabes? De los Joab se encarga el Señor, hermano. Amén. Dios se va a encargar de las personas que se levantan contra ti, de lo que menosprecian lo que tú eres, de lo que realmente, pues, el potencial que Dios ha puesto en ti y no lo valoran. Pues Dios se va a encargar de todas esas cosas y Dios va a hacer justicia. Amén. Sé prudente, sé sabio. Ellos son más astutos. A veces, en ocasiones, tal vez no tenía la experiencia y la sabiduría de David, pero tenía un corazón dañado y podía hacer mucho daño como lo hizo al reinado de él. Procura mantener tu prudencia hasta el final y no abrir tu boca para hacer transitar y publicar tus sueños, tus anhelos al corazón de este tipo de personas, porque van a llegar un momento en que te puede exponer, amén, y te puede avergonzar públicamente. Amén. Aléjate de todo aquello que tenga la característica de este personaje, porque pueden ser muy amenazantes para los propósitos de Dios en tu vida. Amén. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar. Y el Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque a través de ella tú nos cuidas, nos permites discernir, Señor, aquellas situaciones y personas y personajes
pues que puedan ser amenazantes para nuestros propósitos y nuestros planes. Así que te damos gracias en esta mañana porque una vez más, Señor, hay una señal en nuestra vida de cosas que debemos cuidar y de cosas que debemos alejar, de personas que deben estar cerca y de personas que no merecen estar cerca de nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que cada día despiertes en nosotros un discernimiento especial para identificar, Señor, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Padre. Y enséñanos a ser prudentes y ser sabios en los momentos en donde nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras limitaciones, Señor, y aún nuestra vida y nuestros errores puedan, Señor, estar guardados en el hueco, solamente en el hueco de tu mano. Señor, evita toda persona que pueda llegar a nuestra vida y hacernos daño, Padre. Y si hay alguna de esas personas de las cuales hemos identificado a través de tu palabra en esta mañana, ayúdanos, Señor, a discernir correctamente el corazón de aquellos que no quieren o que no merecen estar cerca de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, en ti confiamos, Señor, y declaramos una semana de victoria, Señor, y de milagros. En el nombre que es sobre todo nombre, dáselo fuerte.